Hola, hola a todos, bienvenidos a En Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. Estaremos hablando de las skins más graciosas que podemos encontrar en los videojuegos. Además, andaremos en la historia de vida de una persona muy importante en los videojuegos, sobre todo si te gusta el Grand Theft Auto, Navid Kansari. Mira, me suena mucho, Qué bueno que estén aquí, chicos. Arrancamos el programa y estoy muy contenta porque estamos aquí una semana más y obviamente no me encuentro sola el día de hoy. Estoy muy agradecida porque me acompañan personas muy interesantes, caras tal vez nuevas para ustedes, caras seguramente que ya conocen, pero definitivamente que... ¡Qué caras, eh! Ojo ahí. Tenemos aquí a mi izquierda, traemos a Frida. ¿Qué onda, Frida? ¿Cómo estás? Gracias por visitar. ¿Qué te trae por aquí, hermana? ¿Saben que me gusta mucho esto de la charla de videojueguín? Entonces, pues dije, voy a pasar por ahí, que Consti descanse un rato. Sí. Es momento de dar ahí mis opiniones. Sí, de volver a Consti al sótano. Efectivamente, oigan, me abandonaron mis chicos, pero no importa, porque tengo muy buena compañía. Jerry, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos otra semana más. Creo que soy la cara recurrente. Es que ahorita dijimos que desconocida, pero no inventes, ya me la paso de tour por todo Epic Network. Oye, y la verdad es que no podría estar más feliz. Ustedes me conocen y saben que a mí me encanta hablar de videojuegos, ya sea en Control Gamer o en Gamertag. Así que ahorita, miren, estoy así de que no me cabe toda la alegría. Lamentable que no nos haya podido acompañar ni Consti ni Moy tampoco, pero mira, yo no les voy a reclamar por descansar, sino todo lo contrario. Gracias por dejarme estar aquí un día más. Sigan descansando. Ay, y a mí, ¿cuándo me tocará descansar? No, descansar. Ya descansaré, como dicen, cuando deje de existir, cuando me desinstale de la vida. Pero, chicos, hablando de desinstalar y de videojuegos, obviamente que es la temática de este programa en general, siempre nos dedicamos un espacio para recordar los juegos retro, amigos. Esos juegos que a veces duele porque... le decimos retro a juegos que no sentimos que son retro todavía, pero que el paso del tiempo hace que se conviertan en retro. Y el día de hoy, chicos, vamos a hablar de Dragon Slayer, un juego que originalmente empezó como un juego de arcade y de hecho llegó en una época bastante difícil para el arcade porque ya estaba como que muriendo, entonces andaban así batallando como que de, bueno, hay que traer algo interesante a la mesa para que no muera. Y después tuvo bastantes ports para otros sistemas de videojuego, entonces... supongamos que era un juego de rieles muy extraño, pero chicos, ¿qué hay que hablar de este interesante título? De este interesante título. Hay muchas cosas que se pusieran decir de un clásico como este, sobre todo que, como lo mencionas, o sea, llegó en una época en el que ya lo que se jugaba en las maquinitas de forma arcade ya es como que estaba muriendo. Entonces llega Dragon Slayer, que a pesar de que uno pudiera verlo y jugarlo y decir, pues realmente no se necesitó tanto trabajo para llevarlo a cabo. La verdad es que es muy, muy imaginativo el hecho de que te dé tantas horas de diversión en un máximo total de 20 minutos que dura la animación total de este juego, porque hay que recordar que básicamente es como una aventura, una novela gráfica, digámoslo, es como si estuvieras viendo una película de Disney, pero tú eres quien va tomando las decisiones. Es un juego que se ve bastante sencillo, con una jugabilidad que obviamente es igual de sencilla, pero que no por eso deja de ser divertido y además muy interesante, con el hecho de que cada vez que morías tenías que empezar desde el principio y recordar cada una de las decisiones que tomaste que te llevaron al punto en el que estás y decir, ok, esto no estuvo bien, ahora lo voy a hacer diferente y todavía recordar las cosas que hiciste bien anteriormente, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí está la verdadera magia. Dicen que a veces poco es más y en esta ocasión yo siento que ese es el ejemplo perfecto. Definitivamente, chicos, hay mucho de qué hablar de este título, sobre todo porque obviamente nos trajo... Bueno, trató de rescatar a los arcades en un momento bastante difícil. Vamos a darles un poquito más de detalle para ver si ustedes recuerdan un poco de Dragon Slayer. Ay. Mira cómo vuela el tiempo. ¿Te acuerdas? Para todos aquellos que se quejen porque en la actualidad los videojuegos son pura cinemática, animación y poca jugabilidad, tenemos para ustedes un juego que desde el 83 ya nos estaba enseñando esto, Dragon Slayer. Y claro, tampoco es que se trate de uno de los juegos más importantes de la historia, ya que parece más una película interactiva que un videojuego, pero eso no quita que sea una joya de culto digna de recordar.
Antes de alcanzar la fama, gracias a ser el título con el que los chicos de Stranger Things están jugando sus clásicas arcades, Dragon's Lair era conocido como ese gabinete en las Arcadias donde se iban a desperdiciar todas las monedas de la casa. ¿Y acaso podríamos sentirnos mal al respecto? ¡Claro que no! Verán, aunque los chavos de hoy toman por dado los gráficos 4K a 60 cuadros por segundo y ponen todos los ajustes de sus juegos en ultra, hubo un tiempo en el que teníamos que conformarnos con unos cuantos bits. Obviamente eso era lo mejor que la tecnología de la época podía ofrecer, pero mentiríamos si dijéramos que no era decepcionante, ya que en la caja del juego veías cosas complejas y en la pantalla te topabas con puros píxeles simples. Los artistas, diseñadores y programadores hacían lo que mejor podían con tan pocos recursos, pero la verdad es que no era mucho. Dragon's Lair, sin embargo, tenía un truco bajo la manga: aprovechar el espacio de almacenamiento que ofrecían los discos láser, combinando con unas secuencias previamente animadas para lograr una experiencia que en ese entonces mezclaba de una forma sin precedentes los mundos del cine y de los videojuegos. En Dragon's Lair tomábamos el control de un valiente caballero llamado Dirk, quien, como en toda historia medieval, debería de rescatar a la bella princesa Daphne de las garras del malvado dragón. Con controles básicos y una jugabilidad divertida, el usuario transita la historia rodeado de escenas de comedia protagonizadas por aquel caballero, algo torpe que, pese a querer mostrarse como un experto, reacciona con gritos de horror frente a los peligros que lo acechan. Debido a que era más una aventura interactiva que un juego de acción o aventura, Dragon's Lair tenía un gameplay que quizá llamó mucho la atención en su época, pero bajo el escrutinio moderno no tiene mucha complejidad. Básicamente presionamos botones en sincronía con unos flashazos amarillos que vemos en pantalla para iniciar secuencias donde nuestro personaje Dirk esquiva trampas, utiliza su espada o explora los pasadizos para poder llegar a combatir al temible dragón. Si llegábamos a fallar en la precisión para accionar estas secuencias, veíamos una animación en la que nuestro personaje moría de una forma caricaturesca y el juego terminaba, obligándonos a volver al inicio. Dragon's Lair es una obra que recordamos no solo por su arte, sino porque elevó a un nuevo nivel lo que un videojuego podría llegar a ser. La historia, imaginación y todo lo bueno que relacionamos ahora con los videojuegos ya no tenía que limitarse a unos cuantos píxeles. Por ello es importante recordar este clásico con mucho cariño. Qué bueno que siguen aquí, amigos, porque llega el momento de que les platiquemos que les abramos un poquito nuestro corazón y les contemos un poco de nuestras experiencias mientras estamos jugando, y seguramente se han topado con juegos multijugador o de otros tipos, pero generalmente sucede con los multijugador que sacan aspectos diferentes a los personajes que normalmente uno utiliza. Estos aspectos varían de todo tipo, ¿no? Hay veces que sacan aspectos muy impresionantes con animaciones diferentes, pero hay veces que estas skins sí nos sacan una gota de risa definitivamente, sí. Chicos. Entonces, el día de hoy vamos a platicarles cuáles han sido las skins en estos juegos que más nos han gustado y que más graciosas se nos han hecho. Frida, ¿alguna que recuerdes con mucho cariño? Oye, claro, creo que Fortnite se caracteriza por tener skins súper locas, muy, muy, muy locas, claro que de series, películas y todo esto, pero de vez en cuando nos dan varias que salen de la imaginación de alguien que dijo, a ver, ¿por qué no combinamos el cuerpo de un ser humano con un Pug? Entonces está Dogo, que es una de mis skins favoritas porque de verdad está graciosísimo. Es el cuerpo, la cara de un Pug así tal cual, sí, con el cuerpo de un joven, no sé, de 20 años. Entonces es muy gracioso jugar con él. Y también está Banana,
que en cualquier partida seguramente se van a poder encontrar alguna banana por ahí con traje distinto, pero está muy, muy, muy gracioso y no hay manera de que veas a un Pug con un arma y no te rías. Es un Pug. Sí, totalmente. Oye, y ahorita que dices que es una persona pero con cara de Pug, yo he conocido gente así, ¿eh? Y la verdad claro. es muy gracioso. No voy a decir marcas ni nombres porque no me lo permite la producción, pero ya regresando al tema inicial, una de mis skins favoritas y que me ha dado más risa, sobre todo más risa que del hecho de que me guste tanto, y de hecho es un juego muy reciente, es el de Blastoise en el juego de Pokémon Unite. Y es que lo que pasa es que si ustedes son igual de Pokémoníacos que yo, recordarán que Blastoise pues es reconocido por estar grandote, estar ponchado con los cañones de agua y todo gordito. Chonky. Impresionante. Pues bueno, en Pokémon Unite lo puedes poner con una vestimenta que se ve medio lindo y al mismo tiempo como que muy clásico, o sea, porque traía un gorrito así como de gángster de los años 60. ¿A dónde tan elegante, Blastoise? Muy elegante y así con un chalequito verdecito, con moñito y todo. Entonces se ve bien fachero, o sea, se ve como que bonito, pero también así como que sí tiene su porte. Mafioso. Entonces yo, la verdad, nunca pensé ver a Blastoise de esa manera, entonces por eso es que me da tanta risa. Desde el primer momento en que lo vi fue como que no puede ser esto posible. Sí, definitivamente. Es muy entretenido ver a Blastoise, algo tan grande, tan bien vestido, ¿no? Sí. Oigan, hablando de Pugs, también en League of Legends hemos visto un montón de skins, obviamente es en lo que más gana dinero League of Legends, entre otras cosas, ¿no? Y hablando de Pugs, Pugmao, también uno de mis favoritos. Se ve graciosísimo este monstruo así pequeño que ahora tiene una cara de Pug. Es una cosa súper graciosa de ver mientras está corriendo, sobre todo cuando es la animación de que lo derrotan, que empieza a correr en círculos. Ver un Pug correr así realmente es un poquito bizarro, pero no le quita lo gracioso. Y también otras también de League of Legends es de Vimo, de Timo, que trae la skin de abejita. Ay, no, es una cosa tan tierna. La primera vez que la vi no pude dejar de reírme porque se me hizo tiernísimo. Un saludo a Cri, que la tiene en su arsenal. Chicos, platícanos en redes sociales cuáles han sido las skins que más les han gustado, que más graciosas se les han hecho, y definitivamente las que les han hecho ahí desembolsar un poco de cambio para poder obtenerlas. Mientras también preparen sus teléfonos celulares porque les tenemos una recomendación de juego celular para que descarguen en este momento. Es que todo lo que tenga cara de Pug es gracioso, ¿sabes? Sí. O sea, los Pugs son graciosos. Los Pugs ya nacieron. Desde un inicio, Teslagrad ofrece una pequeña y ligera historia de introducción sobre este pequeño protagonista sin nombre, y la verdad es que deja más preguntas que respuestas. ¿Quién es este niño? ¿Por qué se aventura en esta noche de intensa lluvia? ¿Por qué el hombre de rojo está tratando de capturarlo? Teslagrad eventualmente responde todo esto, pero en la manera en cómo lo hace es genuinamente interesante. Todo el juego está basado en las mecánicas de la electricidad y el magnetismo. Cada rompecabezas con los que nos topamos usa el magnetismo positivo y negativo de alguna forma para atraer alguna cosa con otra, o para hacer que las cosas se repelen. Lejos de sentirse que ese principio fundamental nos restringe la creatividad, después de unos momentos, de hecho, hace todo lo contrario. Cada habitación encuentra la forma para hacer algo diferente y único con esta mecánica, aun y cuando los rompecabezas utilizan técnicas similares. La adición de nuevas habilidades mientras avanzamos hacia la torre nos permite enfrentarnos a los retos de forma distinta. Estructuralmente hablando, el juego sigue la tradición de los Metroidvanias. Comenzamos como un pequeño niño sin poder ni capacidad, huyendo de las fuerzas que ocupan la ciudad, y la torre Tesla ofrece un refugio a los soldados. Pero conforme la entrega progresa, descubres un conjunto de herramientas dentro de tus paredes y nuevas áreas empiezan a abrirse para la exploración. Visualmente, Teslagrad es encantador. Los personajes y los ambientes son en su mayoría dibujados a mano, y eso realmente ayuda a transmitir la historia y el carácter del juego sin necesidad de palabras o de diálogos hablados. La luz se cuela a través de los cristales polarizados, la lluvia empapa las calles empedradas y la lava llena la pantalla con su brillante ardor. No podrás aguantar evitar sacar un par de fotografías a lo largo de tu travesía en el juego. Es simplemente bello. Después de ver todas las partes que lo conforman, nos queda muy claro el público para el cual Teslagrad está dirigido. Algunos podrían considerar que se requiere un set muy particular de intereses y de habilidad para poder disfrutarlo completamente. El excelente estilo visual e historia sin texto invita a aquellos que quieren experimentar una narrativa única, pero la jugabilidad y la constante exploración no podrían ser para todos.
Desde el momento en que empiezas a jugar Teslagrad, instantáneamente sabrás que estás a punto de vivir algo muy especial. El mundo a tu alrededor es realmente atractivo y los retos ambientales son muy divertidos de descubrir y resolver. Si nunca jugaste el juego, te recomendamos que le des una oportunidad. Seguro te llevarás un buen sabor de boca. Chicos, llegó el momento de que nos sentemos a hablar seriamente de temas que andan sonando mucho ahorita en la industria y uno de esos temas que definitivamente hemos escuchado bastante desafortunadamente, sobre todo por la situación, es Blizzard. Ha habido mucho ruido, mucha como noticias, controversia, muchas noticias ahí extrañas, muchas cosas que han salido a la luz recientemente. ¿Qué está pasando con Blizzard? Bueno, primero que nada hay que poner un poco de contexto. Salió, o más bien personas que trabajaban en la compañía sacaron a la luz ciertas situaciones que eran evidentes de malas prácticas dentro de la empresa. También hay situaciones un poquito delicadas respecto a personas que están en mandos más arriba y la manera en la que trataban a otro tipo de empleados y demás. Entonces un montón de controversia que fue saliendo a la luz y que definitivamente ahorita trae sacudida a la industria. Hemos visto que también ahí hubo la salida de ciertos directivos y demás en consecuencia. También una mala respuesta al principio, sobre todo de cuando empezaron las alegaciones y las acusaciones. Esta como actitud de, no, tranquilo, no pasó nada, hasta que ya empezaron a sacar la evidencia y demás. Entonces, realmente ha habido mucho ruido al respecto, chicos. ¿Qué tanto han leído ustedes y cómo los hace sentir? ¿Qué han pensado al respecto? La verdad, a mí me hace sentir muy mal. Me hace sentir muy mal saber que en la industria de los videojuegos, esta industria tan bella, tan llena de arte y de gente apasionada, estén pasando cosas tan terribles como situaciones así dentro de una empresa tan grande como lo es Blizzard, y que sean situaciones de género. No estamos hablando de que pase, bueno, que también le pasa a los chicos, pero no, específicamente le pasa a las mujeres que trabajan en Blizzard. Entonces, se ha vuelto una situación bastante complicada en que las mujeres que trabajan ahí han alzado la voz y han expresado su inconformidad inconformidad con los tratos que decía, por ejemplo, ahorita Paola, de los directivos, de sus compañeros, que hay excesos de bebidas embriagantes dentro de la empresa, cuando pues se supone que estas cosas no deberían de pasar porque de eso no se trata, ¿no? Entonces, la verdad, en lo personal me tiene muy molesta, muy decepcionada de esta empresa, al punto de que yo, por el momento, hasta que arreglen todo, yo voy a dejar de comprar y consumir cualquier cosa que salga de Blizzard. Sí, varios jugadores que también disfrutan. Tengo algunos conocidos que juegan, por ejemplo, World of Warcraft, también Overwatch y demás. Se han unido a las protestas porque también los empleados decidieron protestar frente a las instalaciones de los edificios de Blizzard Activision. Entonces, está bastante intenso porque, o sea, me da mucho gusto que alcen la voz y sobre todo ver a la comunidad unida y sobre todo ver el apoyo entre todos, pero definitivamente pues es triste saber que yo creo que ninguna empresa está exenta de que se presenten este tipo de situaciones, pero definitivamente es ahí feo de ver que haya como estas desigualdades, sobre todo, por ejemplo, también se estuvieron quejando de diferencias en la paga, ¿no? Y demás cosas que uno piensa como que en estos tiempos sigue sucediendo esto. Sí, oye, la verdad yo, por un lado, obviamente siento bastante tristeza y los invito a ustedes, o sea, ya que sean llegados al mundo de los videojuegos o no lo sean, que hagan al menos un poquito uso de los valores que les inculcaron en su hogar y sobre todo de tener como que cierta empatía también no solamente con las mujeres, sino con los hombres también, o sea, con ambas partes, porque lo que sucedió en Blizzard, o sea, obviamente las mujeres fue la parte que más lo sufrió, pero también hubo acoso hacia hombres, entonces yo creo que sí hay que hacer como que un estudio bien profundo del tipo de valores que tenemos y de qué manera los estamos utilizando. Ahora, yo siento que esto era cuestión de tiempo, por eso digo que me da mucha tristeza, o sea, saber que esto está sucediendo, pero al mismo tiempo me da alegría que por fin haya salido a la luz, ¿no? O sea, vimos también que hubo este tipo de encuentros y de controversias en el mundo del cine, entonces el mundo de los videojuegos es una manera más también de expresar un arte, ¿no? Entonces yo siento que esto es un fenómeno que va a estar ocurriendo en diferentes aspectos de nuestra vida, y la verdad qué gusto, ¿sabes? O sea, porque ya era momento y espero que al menos les sirva como escarmiento a otras empresas de videojuegos, porque estoy seguro
seguro de que también se da este fenómeno en otros lugares otras, como y que les sirva como escarmiento, de que a lo mejor no les tenga que llegar tanto el poder de la ley y todo eso para realmente empezar a hacer cambios. Entonces es lamentable, pero enhorabuena que por fin se estén empezando a hacer cambios. Sí, como mencionaba Frida, de hecho todo esto empezó por algunas alegaciones y ciertas situaciones que también empezaron a expresar en Ubisoft. Definitivamente no va a ser la primera vez que vamos a ver esto, claro. y tampoco va a ser la última que la llegamos a ver, pero es bueno saber que esto impulsa a que haya cierta unión en la comunidad y también que empiecen a alzar la voz y que se empiecen a tomar medidas y concientización para que se eliminen este tipo de prácticas y tal vez en algún futuro ya no llegue a suceder este tipo de situaciones. Chicos, nos interesa mucho su opinión. Cuéntenos en redes sociales qué es lo que piensan de todo esto, qué más han leído, qué otras cosas es lo que más les ha sorprendido, o también si tienen buenas noticias al respecto o algo que hayan visto positivo de todo este asunto, háganosla saber. Mientras tanto, ahí estaremos leyéndolos en redes sociales, chicos. Ay, no. Qué horror. Cada vez se están haciendo más públicas las condiciones de trabajo que le toca vivir al mundo de los videojuegos. Detalles como el crunch y otras malas prácticas de sobreexplotación laboral son más anunciadas. Sin embargo, ahora las cosas se ponen más serias, ya que no solo se trata de excesos de trabajo mal pagado, sino condiciones laborales desfavorecidas para gran parte de los empleados de un estudio, sobre todo al personal femenino. Hace no mucho nos enteramos de varios casos de acoso en Ubisoft, importante estudio francés, acusaciones poco atendidas por los directivos. Sin embargo, ahora la atención se la lleva Activision Blizzard, pero en este último caso, el escándalo ha sido tanto y con tantas pruebas que la cosa ha tomado un rumbo muy oscuro. Todo comenzó a mediados del año, cuando el Departamento de Vivienda y Empleo, justo en California, presentó una demanda contra el estudio acusándolo de crear ambientes nocivos para los empleados, sobre todo del acoso y discriminación a sus empleadas, al punto de que incluso una de ellas se suicidó por tanto daño recesivo. Evidentemente, la demanda causó un gran revuelo tanto para los empleados como directivos del estudio, y fue ahí que la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Activision Blizzard, Frances Townsend, mandó un correo a todos los empleados del estudio tratando de levantar ánimos y declarando que la acusación de la demanda fueron exageradas, que sirven más de mala publicidad que en realidad hechos ciertos. Evidentemente, este correo, más que calmar el asunto, solo lo impulsó más, sobre todo para aquellos empleados que reafirmaron las acusaciones y denunciaron al estudio de todo lo que se le acusa, desde el acoso hasta el menosprecio de los rendimientos, así como salarios injustos para las mujeres en contraste a los hombres. Tanto fue el furor que despertó en la empresa que gran parte del estudio aprovechó para manifestarse y hacer conocer las inquietudes y las condiciones nocivas con las que las mujeres eran tratadas en la empresa. Frances Townsend, en lugar de responder a estas manifestaciones y reclamos de forma adecuada, empezó a bloquear a cada usuario que se levantaba en contra. A todo esto no sirvió el historial de Townsend, donde se anota que trabajó en la gestión de George W. Bush, en donde impulsó protocolos de tortura como forma de operar en la CIA. Otro de los nombres que salieron a la luz fue el de Alex Afrasiabi, director creativo de Blizzard, que también fue acusado de ser uno de los máximos exponentes de este conflicto. Tanto fue el reclamo y las pruebas que se tenían del creativo que Afrasiabi fue despedido del estudio rápidamente. Otro de los nombres que dejaron sus puestos para tranquilizar las cosas fue el de J. Allen Brack, presidente de la compañía. Sin embargo, se especula que este movimiento se trata de un movimiento estratégico para tranquilizar las cosas y tener chivos expiatorios. Definitivamente las cosas no están nada bien en Blizzard y esto repercute completamente en su trabajo. Un ejemplo es la pausa que se le ha dado a grandes lanzamientos como lo iba a hacer Overwatch 2. Sin embargo, ningún juego justifica las malas prácticas laborales, por lo que no nos queda más que esperar cómo es que las cosas mejoren para el estudio y que los responsables paguen por todo el daño que se les ha hecho a los empleados de la empresa, así como a la industria de los videojuegos.
Qué bueno que siguen aquí, amigos, porque llegó el momento de darle un espacio a las personas y figuras que hacen de la industria de los videojuegos lo que conocemos el día de hoy, que han aportado lo suficiente para hacer de esta una gran industria. Y entre esas personas que vamos a hablar hoy es Navid Kansari. Entonces, el día de hoy les presentamos a esta persona que, mira, ha trabajado en un sinnúmero de juegos que seguramente muchos de ustedes han probado, pero déjenme les platico un poquito, les doy un poquito de contexto. Para empezar, él es canadiense, pero estuvo viviendo un rato en Irán con su familia porque es de ascendencia iraní. Entonces estuvo viviendo ahí unos 10 años y luego volvió para poder estudiar un poco de sobre todo especializarse en el cine. Entonces hemos visto que ha trabajado mucho en trabajo de dirección, de también escribir e incluso actuar un poco. También ha estado involucrado bastante en el momento de andar. ¿Sabes qué? Se metió mucho a la industria, sobre todo en el apartado de VR. Sí. Entonces ha trabajado muchísimo en este aspecto y utilizando sobre todo sus estudios para poder generar en estos juegos en los que estuvo participando esta experiencia como muy cinematográfica, ¿no? Muy inmersiva. Entonces definitivamente es un talento que estas empresas en las que estuvo trabajando no se pudieron perder y pues ha aportado bastante. Jerry, ¿cuáles son los juegos que más te han llamado la atención en los que ha trabajado? Ha aportado mucho. Oye, fíjate, yo siento bien extraño porque este personaje siento yo que desde antes de entrarle a la industria de los videojuegos como que ya estaba muy interesado en el mundo de los videojuegos. De hecho, el que fue su primer cortometraje se trataba acerca de unas personas que eran adictas, o sea, les gustaba mucho jugar videojuegos y su sueño era crear un arcade, ¿no? Un arcade. Ellos querían crear un arcade, entonces él se puso a hacer una historia acerca de estos personajes que robaron videojuegos para abrir su propio negocio también de videojuegos, ¿no? Después de esto, pues se brinca a Rockstar Games en el 2000 y no duró mucho ahí. De hecho, o sea, yo siento que no es mucho porque ustedes saben que para crear un videojuego pasan años y años y años. Ahí duró nada más 5 años y con esos 5 añitos fue tiempo suficiente para él plantar ahí sus semillas de que, ¿sabes qué? Me voy a aventar el jale de hacerte Grand Theft Auto 3 y luego Vice City, Liberty City Stories, Vice City Stories. No, hombre, y luego todavía se aventó Max Payne 1, se aventó Max Payne 2, salió de Rockstar Games en el 2006 y se metió a los estudios de Microsoft, en donde él también puso manos a la obra y supuso hacer el juego de Alan Wake, que también sobre todo el juego no es como que muy divertido, pero tiene una muy buena historia. Entonces es una persona que, a pesar, como les dije, de que no tuvo como que muchos años de enfoque dentro del mundo de los videojuegos, fueron los años suficientes como para que nosotros, o sea, incluso yo hoy en día haya dicho, wow, o sea, jugué un juego en el que esta persona estuvo trabajando y nunca lo supe, ¿sabes? O sea, se me hace bastante interesante. Entonces, los invito a que se echen ahí un chapuzón en la historia de vida de este hombre que con poquitos años logró bastante. Sí, sobre todo porque ahorita está participando en Ink Studios, un estudio que fundó junto con su esposa y ahí nomás estuvo trabajando en uno de los juegos VR que más ha vendido, Resident Evil Biohazard. Vaya. Entonces, chicos, vamos a ver un poco más acerca de esta interesante figura para que conozcan un poco más de Navid Kansari. Kansari, perdón. Navidad. Navidad. Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres. Ahora nos reúne una de esas mentes visionarias que, si bien no tienen el historial más grande de títulos, sí que con su visión e inquietud por experimentar los diferentes matices de la narrativa han conseguido ser uno de los escritores más influyentes en el mundo de los videojuegos, una de las mentes detrás de grandes obras como Grand Theft Auto San Andreas, Alan Wake y Max Payne. Conozcamos a Navid Kansari. Nacido en el año 1970 en Montreal, Quebec, pero criado en Irán hasta los 10, el joven Navid siempre estuvo inspirado por el arte audiovisual. Por ello, es que se formó en la Universidad de Columbia Británica y la Escuela de Cine de Vancouver. Fue esta formación la que le permitió crear el cortometraje Arcade Angels o The Contract, su primer largometraje, lo que le dio las credenciales necesarias para entrar en la industria de los videojuegos, específicamente a cruzar las puertas de Rockstar Games. Durante sus 5 años en Rockstar, Kansari ayudó en la redacción de grandes juegos del estudio como Grand Theft Auto 3, Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, Manhunt, Red Dead Redemption, Midnight Club 2 y 3, Dead Red Revolver, The Warriors, Grand Theft Auto Liberty City Stories y Grand Theft Auto Vice City Stories, todos juegos que han sido reconocidos por su narrativa y diálogos.
2006, Consari dejó Rockstar Games y desde entonces ha trabajado en varios juegos que igual explotan su talento narrativo, como Alan Wake y Homefront. Sin embargo, la obra del creativo no se limita a los videojuegos. Después de esto, también ha trabajado en documentales e incluso una novela visual. También Consari a menudo habla y da conferencias sobre la convergencia de la tecnología y la narración para incitar a la empatía, desafiar los estereotipos dentro de los medios de comunicación. A su vez, Consari es asesor y miembro del New Frontier Lab en el Sundance Institute. Actualmente puede presumir su trabajo de grandes juegos como Resident Evil 7 y en diversas experiencias VR. Sin embargo, siempre va a que tener la mira en este creativo para ver dónde está involucrada su pluma, que por solo ver su portafolio, seguro su próxima gran obra será realmente relevante en la industria. Chicos, estamos de vuelta y ahora nos vamos a parar aquí en el Rincón Independiente porque es hora de hablar de todos esos juegos indies que, oye, hay que darles una oportunidad. Entonces, el día de hoy les traemos Cris Tales, una aventura bastante interesante, sobre todo gráficamente hablando, se ve muy increíble, pero tenemos la historia de Cris Bell, una chica que se encuentra en este reino donde la emperatriz de repente un día dice, ¿sabes qué? Estoy cansada de todo, quiero cambiar las cosas, presente, pasado y futuro. Entonces, es una mecánica muy extraña porque están presentes estas líneas del tiempo en las que tú puedes ir interactuando y van cambiando conforme va avanzando. Entonces sí, tenemos que detener a la emperatriz de que haga todo un desastre y pues es trabajo de Cris Bell y las personas con las que se va encontrando en su camino de detenerla y sobre todo de restablecer, bueno, más bien tratar de obtener el camino, la línea temporal menos caótica posible, ¿no? Sí, este juego es muy, muy interesante y muy divertido, sobre todo porque trata de mantener la esencia de los RPG de los 90s. Tiene toda esa esencia, está dibujado a mano, porque precisamente se buscaba lo más allegado a estos juegos de los 90. Entonces, no por nada, de verdad, el apartado gráfico es muy, muy bonito y también tiene referencias como a Final Fantasy, Chrono Trigger, Persona, y se siente mucho en su jugabilidad. Es bastante interesante y más interesante que viene de un grupo colombiano, de una productora colombiana que se llama Dreams Uncorporated. Entonces es muy, muy interesante poder ver un trabajo de nuestros amigos de lengua hispana latinoamericanos. Y está muy bueno el juego, de verdad, como se los digo, tiene estas influencias muy allegadas a los 90, en donde tratan de hacerte sentir todo este feeling, y además lo que dices es que juega mucho con el tiempo. Puedes durante la batalla viajar al pasado, por así decirlo, para que tu enemigo se haga más joven, se debilite y tú puedas pues acabarlo con mayor facilidad. Realmente sí requiere una curva de aprendizaje un poquito más lenta que otros juegos que hemos visto en el apartado independiente, pero definitivamente es un juego que, a pesar de que puede ser un poquito difícil de dominar al principio, sí es uno al que le tenemos que dar la oportunidad. Chicos, si todavía no los convence, les vamos a dar más detalles acerca de este interesante título para que lo prueben. Para que lo pruebes. Para que lo pruébenlo. Pruébenlo, mira, dale una probadita. Cris Tales es una experiencia que ha levantado varias quejas, sobre todo por esa combinación ganadora de jugabilidad tradicional por turnos de un JRPG clásico al estilo Final Fantasy, con poderes de manipulación del tiempo para crear así una experiencia de juego familiar con algunos giros modernos. El juego nos pone en el papel de Cris Bell, una niña huérfana en la ciudad de Narim, cuya pacífica vida es alterada cuando conoce a una rana parlante llamado Matías y abre accidentalmente los cristales del tiempo, desbloqueando así sus habilidades secretas para controlar el flujo del tiempo. Naturalmente, esto la coloca a ella y a un grupo de aliados en una búsqueda para salvar su ciudad natal y, finalmente, al mundo de la malvada emperatriz del tiempo. Como pueden ver, la trama es de cualquier juego de rol de la vieja escuela. Podríamos decir que es un cliché, pero hay suficiente encanto en los personajes, el diálogo y su apartado visual como para evitar que las cosas se vuelvan monótonas.
El viaje que emprende Chris Bell nos llevará incluso fuera de los confines de Narim. Viajaremos por otras ciudades y recovecos escondidos donde la civilización ya no alcanza. El poder de Chris Bell para ver el futuro o el pasado conduce a situaciones narrativas y caminos ramificados que dotan al juego de capas extra de complejidad y se visualiza mediante un cono que se cierne sobre ella con un lado de la pantalla que representa el pasado y el otro que muestra el posible futuro. Al presionar un botón y la dirección correspondiente, Chris Bell puede hacer que Matías salte al pasado o al futuro para ayudar a los lugareños y resolver acertijos, cosa que dota al título de una mecánica de juego más compleja que el JRPG clásico. El combate se podría decir que es el mismo que el de un juego de rol tradicional en 2D, en el que los jugadores seleccionan enemigos para atacar, apoyan a los miembros del grupo o usan elementos seleccionando opciones con el joystick analógico. Al presionar un botón en el momento adecuado, los personajes pueden realizar un segundo ataque o bloquear el ataque de un enemigo para reducir el daño recibido. Esto requiere un tiempo preciso para lograrlo, lo que agrega un elemento de desafío al combate habitual. Después de cada batalla, los personajes involucrados ganan experiencia que pueden usar para subir de nivel, hacerse más fuertes y desbloquear nuevos hechizos y habilidades. Los jugadores también pueden aumentar las estadísticas de sus personajes equipando el equipo que encuentren en el campo de batalla o comprándolo en una de muchas tiendas en todo el mundo. Sin duda, lo que más ruido hace de Cris Tales es su estilo artístico, una impresionante ilustración con colores vivos y animación fluida, lo que permite que todo salga de la pantalla. El truco que divide la pantalla conduce a una imagen sorprendente a lo largo de la aventura, así como al humor, dado a que nuestros personajes pueden envejecer o hacerse más jóvenes conforme nos movemos en los tiempos. El diálogo está completamente expresado, incluso en conversaciones menores con las NPC, y la música y la actuación de voz del juego están bien hechas. Cris Tales adopta el antiguo modelo del JRPG, lo que lo hace sentir como una experiencia muy efectiva para los fanáticos experimentados del género. Todo el encanto, la fantasía y la inocencia de Final Fantasy resuena a lo largo de la ambientación y los personajes del juego, pero los poderes temporales de Chris Bell brindan un nuevo y divertido giro al clásico combate por turnos. Por ello, es que no podemos hacer más que recomendar este bello indie. Chicos, llegó la hora favorita de Rasputin, aunque no se encuentra aquí en este momento, pero también es mi hora favorita y me gusta pensar que de ustedes también, sí. Chicos. Llegó la hora de la reseña y el día de hoy les vamos a hablar de un juego que muchos habían esperado. De hecho, estuvo bajo charlas de hacerse la secuela, pero debido a falta de presupuesto y demás cosas, y estuvo estancado hasta que tomaron bajo sus propias manos los desarrolladores ese mismo presupuesto y lanzaron una campaña donde recaudó hasta $4 millones para poder lograr hacer este juego. Estamos hablando de Psychonauts 2, chicos. Tenemos esta historia, como ya les había dicho, la secuela, y nos volvemos a encontrar en los zapatos de Raz, donde ahora vuelve a los headquarters de los Psychonauts y se da cuenta de que la organización realmente no es lo que recordaba o lo que originalmente solía hacer, sobre todo porque ahí alguien que estaba en puestos más altos empezó a mover unas cuantas cosas. Definitivamente una historia bastante interesante y un buen momento para meternos en las cabezas de personas en esta secuela. Chicos, ¿qué les pareció? Literalmente, oye, si tú ahí en casita no tienes idea del primer juego de Psychonauts, pues bueno, no te preocupes, no necesitas jugarlo realmente para saber qué es lo que está sucediendo en la historia, porque además el juego viene equipadísimo con una pequeña historia de introducción para que tú sepas todo lo que pasó antes y de esa manera pues que no estés ahí perdido con la historia. Dicho eso, a mí algo de lo que se me hace más padre de este juego es el hecho de que los desarrolladores realmente se pusieron a estudiar acerca pues de diferentes padecimientos mentales y diferentes pues ahí problemitas, ¿no? Que uno pudiera tener en su mente, sobre todo pues después del 2020 todos tuvimos ahí ciertos problemas
pasa en nuestra cabeza. La realidad es que el mundo ya no es como lo era antes. Entonces, en este juego se trata mucho de tocar este tipo de temas y lo hacen de una manera muy objetiva y además de una manera muy amistosa. Entonces, si tú a lo mejor has sufrido de ansiedad social o de depresión o cosas por el estilo, este juego incluso te va a ayudar también a entender un poquito de esos padecimientos. Además de que algo que se me hace muy chido es que es un juego plataformero, pero aún así como que no deja de lado esa profundidad de los mundos y de los escenarios, porque estamos acostumbrados a que los juegos de plataformas pues muchas de las veces son en 2D o es un 3D como que mal implementado, y en este caso no, o sea, hasta el juego de cámaras y todo está muy, muy bien hecho. Yo la verdad sí planeo comprarlo. Sí, precisamente los niveles son una cosa de ricura, hablando de jugabilidad, de apartado gráfico, que a lo mejor el apartado gráfico no es totalmente una innovación a comparación del primer Psychonauts. Lo que sí es que creo que aprovecharon lo posible de la nueva generación de consolas para poder otorgarnos un buen apartado gráfico, lo suficiente, y todavía manteniendo todo ese sabor del primer Psychonauts, que es lo importante, colorido, muy loco, justo como les decía Jerry, el que tenemos temas como lo psicológico y el psique de las personas y cómo lo transfieren a estos tanto enemigos como los mismos niveles tan locos que podemos encontrarnos. Está muy, muy bueno y divertido. Aparte que tiene la facilidad de poder cambiarle el nivel, entonces tanto chiquitos como grandes pueden jugarlo. Sí, definitivamente, chicos. Vamos a darles un poquito más de detalles de este interesante título, otro gran trabajo por parte de Tim Schafer. Vamos a ver si podemos convencerlos para que prueben Psychonauts 2. Lo puedes controlar gente así con la mente. Cualquiera que sepa un poco sobre la industria de los videojuegos conocerá a Tim Schafer y su estudio Double Fine, dos nombres de respeto y genialidad en el quehacer videojueguil, responsables de grandes del medio como Brutal Legend, The Cave y Broken Age. Sin embargo, es el primer juego de este estudio el que nos detiene aquí, el título de acción y aventuras y plataformas de culto Psychonauts, que ahora, después de 16 años, nos trae una secuela que extiende la saga y nos expande el mundo del psiconauta Rasputin A4. Uno tan maravilloso que ningún amante del videojuego de aventuras y plataformas, así como de las grandes historias, se puede perder. Esta secuela nos lleva poco después de los hechos ocurridos en la aventura VR Psychonauts in the Rhombus of Ruin, en donde ahora Raz, acróbata, entrenado y poderoso joven psíquico, ha realizado el sueño de su vida al unirse a la Organización Internacional de Espionaje Psíquico conocido como los Psychonauts, donde estos superespías psíquicos tienen problemas. Tras su rescate por secuestro, su líder no es el mismo y, lo que es peor, hay un infiltrado que se oculta en el cuartel general. A partir de esta premisa es que deberemos de recorrer misiones extravagantes dentro de la cabeza de algunos curiosos personajes, simbolizado de forma única los males y conflictos de dichos personajes. Esto se traduce en una plataforma muy a la vieja escuela, pero adornada con un diseño excéntrico y arriesgado, en el que los colores, las texturas y el estilo de Double Fine se combina con un diseño de niveles imaginativos y dinámicos. Básicamente, las 15 horas que compone el juego son variadas y llenas de diseños imaginativos e increíbles. Cada nivel que recorremos en la cabeza de las personas, así como en el mundo real, entre comillas, son únicos y diferentes, llenos de cosas por hacer, cambio de mecánicas y plataformas de todo tipo, desde las que extienden el camino y llenan de obstáculos hasta las que construyen de manera vertical. Además de recorrer los niveles y sortear obstáculos, el juego es el de un beat'em up clásico, con variedad de movimientos que deberemos aprender y utilizar en cada momento que se necesite. Habrá situaciones en las que deberemos regresar y explorar para conseguir objetos escondidos, además de las diferentes mecánicas de cada nivel, que, empatando con su temática y la narrativa, hacen que las batallas, aunque no sean especialmente difíciles, sean divertidas y llenas de variedad. Los jefes, que estuvieron a punto de ser suprimidos por falta de tiempo y presupuesto, están bien. Consiguen entregarnos encuentros divertidos y llenos de humor, pero debemos de admitir que esto se debe más a los diseños y lo bien escrito que están los personajes en lugar de sus peleas como tal.
Se nota que algunas peleas son más improvisadas que otras y esto, aunque no arruina la experiencia, sorprende viniendo de un juego que pareciera que tiene todo perfectamente calculado. También podríamos agregar los típicos errores con la cámara, así como el irregular cargado de algunas texturas, pero estos son solo detalles que no arruinan la experiencia y que seguramente estaremos viendo resueltas en muy poco tiempo en forma de parches. No quisiéramos sonar exagerados, pero nosotros podremos decir que Psychonauts 2 es ya uno de los mejores juegos que tiene Double Fine y es el regreso triunfal a una franquicia que seguramente nos dará muchas más sorpresas en futuros juegos. Psychonauts 2 sin duda está enlistado como de lo más destacado del 2021 y cualquiera que no tenga el gusto de conocerlo, esta debería de ser la excusa perfecta para adentrarse jugando como mínimos las 2 entregas canónicas, las cuales se encuentran en el catálogo de suscripción del Game Pass, por lo que no hay mucha excusa para no llegar a jugar esta aventura que nos muestra otros caminos únicos que nos puede llevar la experiencia videojueguil. Pues ahí lo tienen, chicos, esa fue la reseña de Psychonauts 2. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero no se preocupen, chicos, porque tenemos canal de YouTube donde pueden ver todo lo que ha sucedido anteriormente, todo lo que va a suceder en el presente y lo que sucederá en el futuro. No se les olvide suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos o pasados programas que ha habido de Control Gamer. A mí me pueden encontrar, chicos, en todos lados como Paola Alien o Paola TV. Uy, además también recuerden que tenemos página de The Epic Network para que puedan estar al tanto de reseñas, noticias y cositas así, al igual que nuestra aplicación en iOS o Android completamente gratis con la posibilidad de ver todos los programas de la barra de Epic Network. Por mi parte me pueden encontrar en todas partes como Frida Araujo Fu. Oigan, y la cosa no termina nada más ahí, porque si ahorita agarran su celular y se meten a Facebook, van a encontrar el Facebook de Control Gamer, en donde siempre se publica, además de los temas que se van a ver en los diferentes programas, también se van a topar con notas bastante interesantes. Ándele, usted no se avergüence, pase y deja ahí su likecito, así como también puede pasar a dar su likecito en todas mis redes, para que caiga en mis redes. Lo voy a tratar bonito, síganme en todos lados como Gerardo Jurado 19. Chicos, nosotros también los vamos a seguir tratando muy bonito en 7 días en esto que se llama Control Gamer.